eterna, o en lo contrario, una segunda muerte, una muerte eterna en el infierno. Y esto en resumen sería, generalmente nosotros tendemos a temer a los hombres. ¿Están de acuerdo? Bueno, aquí habrá alguno que diga, no, yo no le temo a nadie, ¿verdad? Yo contra todos y solito y échenme a 5. Pero generalmente sí tememos a los hombres y siempre hay uno más poderoso, ¿no? No sé si se me presentara aquí Donald Trump, Vladimir Putin amenazándome, no me lo tomaría como algo a la ligera, ¿verdad? Seguramente son personas intimidantes de países con ejércitos y todo esto. O podemos pensar en ladrones, asesinos, violadores, gente que de alguna manera son temibles, son personas que nos producen miedo, temor. Pero hay alguien, y esa es la enseñanza de Jesús, mucho más grande y temible, nuestro Dios, quien sin embargo no desea destruirnos, sino que está de nuestro lado y tiene cuidado de nosotros. De alguna manera le está diciendo, a aquellos a quienes ustedes temen, yo soy más grande y yo soy más fuerte. No teman a ellos, témanme a mí. Y yo cuido de ustedes de tal manera que aquí dice, aún los cabellos de nuestra cabeza están contados y nos cuida y tiene conciencia de nosotros, así como tiene de los pajaritos. Y si de los pajaritos, cuánto más de nosotros. Y termina ya esta parte, leyendo el tercer relato acá, con una conclusión magnífica, del 8 al 12. Recuerden que estamos justamente en esta porción que es Dios y los hombres. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Pasaje importante y muy discutido. Cuando los trajeran a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Ahora, esto considero que es como un clímax de estas ideas anteriores que acabamos de ver. El contraste entre el hombre y Dios. Todo aquel que delante de los hombres reconoce a Dios va a ser reconocido por Dios. Pero todo aquel que teme más a los hombres y niega a Dios, Dios también lo negará. Por eso creo que esta es la conclusión. ¿Quiénes son los que son visibles? Los hombres. ¿Quién es invisible? ¿Quién es más temible? Pero ¿a quién tendemos a temer más nosotros? A los hombres, porque los vemos. Si alguna vez te ha pasado alguna desgracia provocada por algún hombre, la tendencia es a temerle más a ese hombre. Pero Jesús aquí nos está diciendo algo. Hay alguien más temible. Dios. Yo mismo. Es el contraste entre el hombre y Dios. Y todo esto para expresar una idea muy importante. Aunque el hombre tiende a temer lo que ve y no lo que no ve, y en un mundo además de injusticias, violencia y de tanta maldad, los seres más temibles son los que vemos, los hombres. Pero aún en esto sí, podemos confiar en algo. Y esto es sumamente interesante. Existe alguien muchísimo más temible, y es Dios. Pero ¿qué pasa? Que Dios es invisible. Y algo más, lo que veíamos aquí que les dije que es un pasaje que produce muchas dudas entre los teólogos. Versículo 10, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Han escuchado esta discusión teológica del pecado imperdonable? Se habla mucho dentro de eso del pecado imperdonable. Hermanos, ¿hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? Pero aquí dice que sí. Pero hay que entenderlo dentro de su contexto, ¿ok? Y hay que ver por qué en esta ocasión está pasando esto, ¿no? Existen muchas explicaciones, ¿no? Acerca de esto y se habla de que no sé qué y no sé cuánto, pero creo que esto es bastante simple y hay que leerlo como va. Muchas personas veían aquí al Hijo del Hombre. Ahora, ¿cómo se veía Jesús? ¿Era más güero, rubio, alto, así como mi hermano Mike? ¿O brillaba o tenía algo aquí en la cabeza? ¿Cómo se veía? Como un hombre normal, como usted y como yo, ni más guapo, ni más feo, ni más nada, alguien común y corriente, así se veía. Cuando alguien veía a Jesús, era todo lo que podían ver de primeras, ¿sí?
Y si Jesús se veía como un hombre común y corriente, habían personas que tal vez viéndolo no hacían mucho de este hombre. ¿Por qué? Porque simplemente se veía como cualquier hombre. Lo que nos está diciendo Jesús acá es esto. Eh, si alguna vez te has peleado o has discutido con alguien en la calle, pues seguramente no se le puede decir una grosería o algo así pensando que es un hombre, ¿verdad? Y algo te molesta, tal vez no hicieron nada malo, pero tú te molestas y le dices algo. Y si es un hombre nada más, no hay tema, ¿verdad? No hay bronca, no hay problema. Pero el problema era que Jesús no era nada más un hombre común. Sí era un hombre común y corriente, así se veía además. Pero ya aquí hemos visto que Jesús ha demostrado ser mucho más que un hombre común y corriente. Si bien era 100% hombre, era también 100% Dios. Sanaba, liberaba, hablaba como nunca nadie ha hablado en la tierra. Ya había demostrado ser Dios. Sin embargo, habían personas que aún viendo estas obras que anteriormente ya vimos en cuanto a todos estos milagros, incluso se atrevían a atribuirle estas cosas a los demonios. ¿Se acuerdan de Lucas 9, verdad? Que ya veíamos, que llegan unos fariseos y le dicen, bueno, es que tú haces las obras por Belcebú, que era un demonio, ¿verdad? Y no reconocen que es Dios quien está haciendo esto. ¿Saben qué es un corazón o cómo es un corazón que ve de esta manera a Dios mismo? Es un corazón duro. Jesús dice, si ustedes a mí me ven como hombre y blasfeman contra mí, no hay bronca, porque para ustedes solamente soy un hombre. Pero si después de ustedes haber visto los milagros, quién soy, cómo hablo, es decir, el fruto del Espíritu Santo en mí, ustedes no son capaces de reconocerme, ya ustedes son muy condenables. ¿Me explico con esto? Entonces, ¿el pecado imperdonable cuál es? El pecado imperdonable es de aquella persona que tiene una dureza tan deliberada que no quiere ser perdonada. Me explico con esto. Es la persona que no reconoce a Jesús. Pregunta, ¿puede Dios perdonar cualquier pecado? Si yo no reconozco mi pecado, ¿puede Dios perdonarme? Ese es el problema. Si yo no reconozco mi pecado, entonces yo no le puedo pedir a Dios ese perdón y Él no me lo puede otorgar. Y por eso este pecado se vuelve imperdonable. ¿Sí me expliqué con esto de por qué es el pecado imperdonable? No se trata de que, uy, ¿qué crees? Blasfemaste con el Espíritu Santo, ya valió todo, eres condenable. Significa, tú ya has visto la obra de Dios una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez en tu vida. Pero aún eres incapaz de reconocer la obra del Espíritu Santo en este hombre Jesús. Yo creo que ya no queda más para ti. ¿Qué más se puede hacer para que reconozcas este perdón? Me explico entonces con el pecado imperdonable. ¿Sí? ¿O alguien tiene dudas? La verdad, esto es un tema importante y me gustaría que quede súper clarísimo. Entonces, el pecado imperdonable, ¿quién lo produce? ¿Dios o nosotros? El corazón duro del hombre es lo que produce un pecado imperdonable, porque no quiere ser perdonado. Ahora, esto es una explicación muy larga, ¿verdad, hermanos? Yo les dije que esto iba a ser un poco largo, pero quiero que vean la línea de pensamiento que nos presenta aquí Lucas, para presentarnos lo visible contra lo invisible. El hombre visible y el Dios invisible. Pero ¿cuál es más real? Y es lo que ya hemos preguntado. El Dios invisible es mucho más real que el Dios invisible. Pero saben, los hombres somos un poco torpes. Somos torpes porque muchas veces no queremos ver lo que es evidente, como estos fariseos que veían a Jesús obrar tantos milagros, pero aún así no reconocían que Él era Dios y cometían el pecado imperdonable. Otra nota al pie de página del pecado imperdonable. Creo que ese pecado imperdonable además ya no se puede cometer hoy en día. Se puede cometer una variante de ese pecado imperdonable, pero no tenemos presente a Jesús viéndolo hacer milagros, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí sí era algo de plano para mí terrible, ¿verdad? Que viéndolo no veían. Yo en lo personal no he visto a Jesús hacer milagros como levantar muertos y hacer todas estas cosas. Y sin embargo, creo que sí podría cometer un poco de ese error porque he visto el obrar de Dios en mi vida y para mí sería innegable, ¿verdad? Yo de hecho consideraría que mi pecado sería tan grave como este si yo no reconociera a Jesús. Pero, ¿saben? Muchas veces, pues nosotros somos como los mexicanos que viven en esta zona del país o en cualquier zona del país. Quiero presentarles aquí a la famosísima placa de cocos. ¿Saben qué es la placa de cocos? Edgar sí sabe y empezó a temblar desde que hablé de la placa de cocos. No sé si ustedes saben cómo funcionan esto de las placas tectónicas, ¿verdad? Puedes poner la siguiente imagen. Las placas tectónicas, que tenemos una ahí que es como azul, me parece, ¿ya la vieron? Va por todo el litoral mexicano.
Ahí Tona la está poniendo, ya se me estresó. Ok, cuando ustedes vean la imagen van a ver la placa de Cocos y es una placa, como las placas tectónicas, que recorre toda la parte de California donde viene mi hermano Mike y todo hasta el sur de la península, creo que llega hasta ¿cómo se llama? Hasta Centroamérica, ¿ok? Y déjame explicarles, si no está aquí la imagen, con estas dos hojas, cómo funciona la placa de Cocos, ¿ok? Y la placa de Cocos, más o menos como que lo que hace es que, todas las placas tectónicas, es que como que se van atorando, ¿no? Primero están así, pero se empiezan a atorar así, se empiezan a atorar así, y así, y así, y así, y así. El papel que ustedes ven del lado derecho, ¿qué va a tender a hacer si yo le sigo haciendo así? ¡Pum! Un día se libera. Esto no tiene tanta fuerza, ¿verdad? Entonces eso le llamamos una energía que se va acumulando y acumulando, acumulando. Pero en algún momento va, ¡pum!, explotar. ¿Y qué pasa cuando sale todo? Se mueve la tierra. Poquito, ¿verdad? ¿Quién aquí estuvo en la Ciudad de México en el 2017? Cosa de nada, ¿verdad? Algo así como, ay, se sintió un toquecito fuerte. Esa energía se va acumulando. ¿Quién alguna vez ha visto la placa de Cocos? Visiblemente. No se puede ver ni siquiera, ¿ok? ¿Quién puede ver la energía que se va acumulando en esta placa de Cocos? Es más, ¿cómo se ve la energía? La energía realmente no es algo que nosotros podamos ver exactamente, es un concepto. Ahora, hermanos, el día en que se libera esa energía, pues, ¿qué va a pasar? No vamos a ver la energía, vamos a ver todo temblando y edificios cayéndose. Vamos a decir esto, esta acumulación de energía en la placa de Cocos, ¿es visible o es invisible para nosotros? ¿Y nos dañaría? No se preocupen, hermanos, Dios está en control de eso y Él va a decidir exactamente cómo y cuándo se libera, ¿verdad? Entonces, el Señor sabe lo que hace. Pero yo quiero tal vez como que pensemos en algo así. ¿Está pasando en este momento que se acumula la energía? ¿Es inminente que en algún momento esa energía se va a liberar? Hay formas de liberarse, no sabemos dónde nos va a tocar, puede ser en Michoacán, puede ser en Guerrero, puede ser en California, donde vivía mi hermano Mike, tal vez por eso se mudó a la Ciudad de México, puede ser en diferentes lugares, pero un día se va a liberar esta energía. Sin embargo, ¿a quién le gusta pensar en esto? A nadie, ¿verdad? Pues mejor hagamos otra cosa, pongámonos a jugar fútbol o a otra cosa, ¿verdad? Porque si nos distraemos con esto, pues la vamos a pasar mal. Yo no sé si te identificas con este sentir de vamos a mejor pensar que no existe. Existe y ahí está y se va a liberar. Pero a veces nos pasa esto de que queremos negar lo inevitable o negar lo existente, porque tenemos miedo a las consecuencias. Y sabes, muchas veces esto mismo nos pasa con Dios. Tememos al hombre más que a Dios. Vamos a temer más las cosas que vemos, otras cosas, pero no la placa de Cocos. Eso no es algo que nosotros vemos. Y alguno dirá, no, no es cierto, no pasa nada, estas cosas son falsas. Y es que Dios es santo y nos pide santidad. No, es que no nos pide santidad. A Él le importa más el amor, le importan las dos cosas, la santidad, el amor y la justicia no son conceptos que estén separados el uno del otro. Y es ahí donde muchas veces preferimos ignorar las consecuencias de nuestras acciones. Pensamos en la mentira, algo que Dios aborrece. Y es que todos los hombres lo hacen, todos mienten. Pero Dios condena la mentira. Proverbios 12:2. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. ¿Alguna vez has robado? No, yo jamás he robado. Bueno, pero alguna vez tomé algo que no me pertenecía o en el trabajo robé tiempo. ¿Y qué dice el antepenúltimo mandamiento en Éxodo 20:15? Muy sencillo. No hurtarás o no robarás. ¿Has participado de corrupción alguna vez? Bueno, es que todos en algún momento, ¿no? Hemos participado de corrupción, pero Dios también condena esto. Isaías 1:23. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones, cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas, no defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Y sabes, cuando uno conoce a Dios, pero actúa como si su juez no fuera Dios, sino algún otro hombre corrupto, existe un peligro muy latente de caer en lo que decíamos en un principio, la hipocresía. Que nuestra realidad sea totalmente ajena a lo que aparentemos ser, tal como pasaba con los fariseos.
porque intentamos satisfacer el juicio corrupto de los hombres pecaminosos en lugar de agradar al Dios viviente. Nuestro modo de vivir va a revelar una de dos cosas. ¿Tememos a Dios o tememos a los hombres? Una vida enfocada en la terrenal lo que hace es temer al hombre. Una vida enfocada en lo celestial teme a Dios. Gálatas 1:10, hablando Pablo acerca de cómo él no estaba dispuesto a sacrificar la doctrina, ¿verdad?, que él enseñaba. Dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, en esta vida lo más probable es que existan dos opciones. Que estemos sirviendo a los hombres visibles o que estemos sirviendo al Dios invisible, que sin embargo en Cristo vino a hacerse visible y eterno para nosotros, para que pudiéramos verlo, para que pudiéramos conocerlo cara a cara. Hoy tenemos una oportunidad, hermanos. Tenemos la oportunidad de servir a quien es mucho más real que lo que vemos. Servir a Dios y apuntar al cumplimiento de los propósitos de su reino. Y es que, hermano, cuando nosotros participamos del reino, podemos recibir tesoros. Pero aquí conviene, vamos a leer lo que viene después. Aunque no lo crean, este fue el primer punto. Este es el más largo de todo porque son 3 historias. Pero quiero que vean cómo está conectado con lo que vamos a ver a continuación, que ya es mucho más simple de exponer. Recordemos que estamos contrastando lo visible y lo invisible. Ahorita acabamos de contrastar lo visible, el hombre, y Dios invisible. Y vamos a ver cómo también existen tesoros visibles y tesoros invisibles. Los tesoros visibles son los tesoros terrenales y los tesoros invisibles son los celestiales. Y para eso vamos a leer esta historia muy conocida de un rico insensato. Lucas 12, del 13 al 21. En este mismo episodio, le dijo uno de la multitud: Maestro, hablando a Jesús, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Este era el tío de los terrenos, ¿verdad? De Navidad, que se pone a reclamar que por qué no le tocó la herencia. Mas Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muy bien, pues esta narrativa continúa con esta tremenda exhortación que Jesús le hace a este hombre. Un hombre que probablemente estaba pues aquí teniendo, imagínense esto, conflictos con su hermano a causa de una herencia, ¿verdad? Esto no pasa en México, esto solamente pasaba en la antigüedad, ya no pasa en estos tiempos, ¿verdad? Porque claro, incluso hermanos, y esto es muy triste, una de las relaciones humanas más cercanas, pueden llegar a tener problemas por algo tan terrible como lo es el dinero. Y gente está está dispuesta, a sacrificar estas relaciones por dinero, por algo material. Ustedes no conocen esto, ¿verdad? Es muy ajeno a su realidad, pero no sé, tal vez alguno acá pueda pensar en algún otro tío, ¿verdad? Que le haya pasado algo así. Pero esto es algo terrible y desgraciadamente también muy común. Sin embargo, Jesús le quiere dar perspectiva a este hombre cuando le dice en el versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y después la parábola de un hombre que está totalmente enfocado en la acumulación de bienes. Ahora, fíjate bien, estos bienes, según la parábola, tenían el propósito de ser guardados y después en algún día, pues disfrutados. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que este hombre había dedicado la mayor parte de su tiempo en esta tierra para dicha acumulación.
Y al final, cuando ya estaba dispuesto a disfrutar eso que había recolectado, ¿qué le dice, qué se le dice acá? Hombre necio, hoy vienen a pedirte tu alma. ¿Y de quién van a ser las cosas que acumulaste? Hagan sus testamentos, hermanos. No sé si te identificas con esto, ¿no? Pero hay algo que esperas y esperas y esperas y esperas, pero en realidad el momento de disfrutar nunca llega. Y pero una veces puede ser que inviertas toda tu vida. Y claro, cuando uno invierte, generalmente lo que busca es en un futuro voy a disfrutar. Pero ¿qué tal si ese día no llega nunca? Y yo creo que ya he platicado un poco de esto, ¿verdad? Pero el Señor me confrontó a mí mucho con esta realidad, porque hace 5 años, pues, el Señor empezó a hablar de mi corazón acerca de muchas cosas. Yo había ido a un instituto bíblico, ya había decidido, pues, dedicar mi vida al Señor, pero algo que siempre tenía yo presente es, ¿y cómo voy a mantenerme, verdad? ¿Cómo voy a comer? Posteriormente vamos a hablar un poco más de esto. Pero de entre algunas de mis ideas, pues yo quería hacer algo con mi carrera, ¿verdad? Que era como una empresa de paneles solares, ¿no? Y este es un sistema que con mi empresa instalamos. El único que se instaló, por eso mi esposa se acaba de reír de mí. Pero bueno, ni modo, es lo que nos toca. Eh, y yo te voy a contar lo que pasa a muchos. No sé si Mike de repente se identifique con esto, pero nos pasa a muchas personas que de repente hemos decidido querer estar en el ministerio, ¿no? Y yo escucho a muchos misioneros decir esto, ¿no? Bueno, es que yo lo que quiero es empezar mi propia empresa, mi propio negocio, y cuando tenga mi negocio un día se va a sostener solo, y ya que se sostenga solo, entonces ese dinero me va a dar a mí para poder dedicarme a las cosas del Señor. ¿Es posible, hermanos? Claro que es posible. Si tú tienes padres ricos que te heredan una empresa y no tienes que tú invertir en crecerla, claro que se puede. Pero en mi caso, ¿verdad? Yo tenía que haber empezado desde. Y hubo algo que a mí me pasó, que hablé con un hermano, un pastor que se llama Iván, alguien muy sabio en cuanto a estas cosas, que me platicó su historia, ¿no? Me platicó su historia de cómo él en algún momento intentó justamente tener un negocio, ¿no? Crecerlo, y al final lo que terminó pasando con ese negocio fue que quebró. Y él tenía esa misma idea, por eso les digo, es algo que yo he escuchado demasiado, ¿no? Vamos a poner un negocio y este negocio nos va a dar lo suficiente que algún día vamos a poder dedicarnos a servir al Señor. La cosa es que yo no conozco a nadie que le haya pasado. Si usted conoce a alguien, por favor, presente. Yo estoy interesado, ¿verdad?, en aprender de eso y vean. Pero esta persona lo que le digo es, yo intenté y perdí muchos años en intentar crecer ese negocio. Y la verdad es que nunca se dio. Y de alguna manera lo que se veía es como que lo que se perdió fue tiempo. Se perdió tiempo, se perdió energía. Y una cosa pensar, yo quiero pensar en empresas solar. Y hay muchos que me llevan muchísima ventaja. Realízame, ¿cuánto tiempo me tomaría a mí poder crearlas? Años. Yo creo que por unos 5 años en más o menos establecer. 10 en que ya de alguna manera me genera. 20 para que realmente yo ya se me máximo a utilizar. Me puse a pensar en 20 años, pues tal vez ya no tengo la misma energía, ya no tengo las mismas capacidades. Y tal vez en mis hijos yo no les podría ya dar las cosas del ministerio pequeño. Entonces, ¿qué perdí? Perdí tiempo. Necio, hubiera dicho el Señor. Gracias a Dios, esa idea no prosperó y el Señor me llamó a esto. Y yo les voy a decir algo. ¿Cuántas empresas solares creen que necesita el Señor para sostener hoy en día y poder hacer lo que haga? Ni una sola. El Señor lo hace independiente de lo que, según yo, necesitaba. Pero no sé si tú en algún momento has caído en este engaño, ¿verdad? Incluso este es interesante, ¿no? Este engaño mundano a veces de pensar, yo quiero algún día poder servir a Dios. Yo te voy a decir algo, si un día esperas una cantidad de dinero específica, yo te voy a decir que nunca vas a suficiente el dinero. No sé si de repente has pensado en esto, ¿no? Cuando yo gane tanto dinero, ya voy a estar feliz. ¿Quién alguna vez pensó en algo así? Y peor aún, ¿quién alguna vez alcanzó esa meta? Yo puedo decir que yo en algún momento la alcancé, pero no es suficiente. ¿Saben cuánto dinero es suficiente? Dicen los ricos. Un poquito más. Y un poquito más. Es por la inflación, hermano, también. Pero es porque nos vamos haciendo de tesoros en esta tierra y nunca terminamos de saciar. El ojo es algo que no termina de saciar. La Biblia nos enseña eso.
Pero el problema es que llegaba el momento en el que ya había podido servir a Dios, si hubiera perseguido esta empresa, el tiempo se hubiera esfumado. Y sin darme cuenta, cuando ya tuviera el recurso económico para poder comenzar a disfrutar esa libertad financiera, hubiera perdido lo que jamás se recupera, el tiempo. El tiempo nunca se pierde, pero tampoco nunca se recupera. En el sentido de que cuando yo invierto bien el tiempo, es algo que va a quedar para la eternidad. Pero es algo que si no invertí bien, se fue y listo. El dinero viene y va, pero el tiempo es algo que nunca vamos a poder recuperar. Hermano, el día de hoy el Señor me da el privilegio de servir. Y yo estoy tan agradecido que no he hecho sin nada que ver con él. Pero fíjate lo que Dios le dice a este hombre, que bien puedo haber sido yo, cualquiera de nosotros acá que nada más tiene esa mentalidad. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche tienes a salir del lugar, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hermanos, soy algo certero, es que un día vamos a morir. Y quién sabe qué pase con aquello que hemos acumulado. Por eso les decía a los derechos. Pero bien, mi humanidad no se pierde. Realmente, ¿qué control tenemos sobre las cosas que poseemos? Eclesiastés 2, del 18 al 19, dice así. Asimismo, aborrecí todo el fruto de mi trabajo porque me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con el que me afané honrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Bueno, ¿qué tal que yo tengo una herencia y sí se la de mis hijos? Pero mis hijos la invierten en algún negocio que no funciona y quiebran en un mes. Dinero ganado en años. Enseñemos a nuestros hijos, ¿verdad? Para que no nos van a hacer algo así. Pero independientemente de eso, lo pueden robar. O puede haber una enfermedad que demande que ese dinero se utilice. ¿Quién tiene control sobre esos cosas? Muchas veces nuestro propósito en la vida es acumular para que cuando venga un día malo, pues tú puedas, ¿verdad?, hacer algo al respecto. Pero sabes, este día es tan impredecible. Es Dios, y solamente Dios, en quien podemos confiar para librarnos del diablo. Daniel 2:21. Él es quien cambia los tiempos y las décadas, quita y pone a reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Hermano, tal vez tú como buen día de hoy puedes decir, en este momento, sí me encuentro en ese daño. Estoy acumulando riquezas. Bueno, pero no soy rico, no importa. Tal vez estás ahorrando y ahorrando y ahorrando y ahorrando y tu motivación es acumular y acumular para que un día puedas disfrutar. Y no disfrutas el hoy y el ahora por estar pensando en el futuro. Ese escape milagroso, ¿verdad?, que el Señor te va a dar. Hermano, es que cuando el Señor te lo dé, vas a encontrar una manera de estar insatisfecho. Te lo aseguro. Hay millonarios que están insatisfechos de esta manera. Ahora, eso no quiere decir que los bienes materiales pues sean malos, no son malos, de hecho son buenísimos cuando provienen de Dios y no provienen de nuestro afán por obtenerlos. Yo te pregunto el día de hoy, ¿tienes que pedirle perdón a Dios el día de hoy? ¿Será que has vivido afanado por un mañana que tal vez no te permite disfrutar el día de hoy? Puedes decir que confías en Dios plenamente o vives afanado por el día de mañana de tal manera que no puedes disfrutar ni siquiera hoy. Todo lo podemos decir con palabras, por eso yo confío en Dios plenamente, pero siempre pregunto, ¿qué demuestran nuestras acciones? El ejemplo es siempre, hermanos, es importante hacer ejercicio todos los días. ¿Es importante? ¿Quién hace aquí ejercicio todos los días? La mayoría de verdad. ¿Quién puede decir yo confío plenamente en Dios? ¿Se ven nuestras acciones? Se las ven. Si el único propósito que tienes en tu vida es afanarte por la vida misma, estás desperdiciando las cosas más valiosas que existen. Porque el verdadero propósito de la vida no puede ser la vida misma, sino la potencial que este tiene para el reino de Dios. Y vamos a nuestro último punto, hermanos. Yo sé que estamos cansados porque algunos ya... Pero no pasa nada. Vamos del 22 al 31. Este pasaje, hermanos, es muy conocido. Y hemos estado hablando de visible y lo invisible. Este último punto yo le he puesto acá, la vida y el reino.
¿Cuál es la visible, hermanos? La vida es visible. Y el reino de Dios hoy es invisible a nuestros ojos. Pero ¿saben qué es lo padre, hermanos? Todo esto que en este momento vemos como invisible, un día se va a materializar y va a ser mucho más visible que cualquier otra cosa que hayamos visto en este mundo. Jesús dice a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Imagínense esto, ¿no? Ni siquiera necesita el refrigerador, el Señor los alimenta al día, como el pueblo de Israel en el desierto. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con capanarse añadir a su estatura un codo? Pregúntele a mi hermano Edgar o a mí. No hemos podido, ¿verdad? En algún momento no lo hemos podido hacer, ¿verdad? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y aquí, mas buscad primeramente el reino de Dios, otro pasaje dice, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y hermanos, este último versículo que acabamos de leer es probablemente uno de los versículos peor entendidos de toda la Biblia. Se da un tiempo con Filipenses 4:3. Todo lo puede Cristo que me fortalece. ¿Lo has escuchado? En el deporte. Todo lo puede Cristo que me fortalece. Voy a ganar. Está hablando más bien de voy a pasar una necesidad de hambre o de repente por abundancia, pero no sé qué va a ser el día que sigue, pero todo lo puede Cristo que me fortalece. Bueno, pues algo similar pasa en este pasaje. Yo escucho a mucha gente decir algo así como que cuando uno busca el reino de Dios, en consecuencia, Dios te va a retribuir. Casi, casi como que cuando tú trabajas para el reino de Dios, entonces Dios te va a dar un salario, ¿verdad? Y yo creo que no va por este lado, ¿verdad? De que cuando uno sirve a Dios, entonces Dios te va a dar un mejor salario, ¿verdad? Algunos entienden, es que si inviertes tu vida en el reino de Dios, entonces Dios va a invertir y tú el 10% Dios te va a empezar al 1000%. Y yo creo que ahí estaremos perdiendo un poquito el enfoque de lo que se está enseñando aquí. Porque yo estoy convencido de que la idea que Dios quería aplicar en su vida era muchísimo más profunda. Y se asemeja como a esto que les voy a mostrar. ¿Qué es esto que tengo acá? Un iPhone, miren, ya un iPhone, ¿verdad? Ok. Sí es un iPhone, que puede explorar. Ya desde hace un rato que no había tenido un iPhone, yo soy Team Android, pero vamos a darle la oportunidad a un poquito a este celular. Independientemente, esto es algo que le llamamos el smartphone, ¿verdad? Y el smartphone, no sé si ustedes lo sepan, pero ya ha sido algo impresionante en los logros de la tecnología, ¿verdad? El smartphone que tengo acá es algo mucho más poderoso que la computadora llamada el Apollo Guidance Computer, o el AGC, que es la que se utilizó en todas las misiones de los Apolo para enviar cohetes al espacio. ¿Okay? ¿Les parece algo impresionante? ¿Saben cuántas veces más poderoso es la capacidad de procesamiento de esta cosa? Aproximadamente entre 100 y 300 millones de veces más poderosos. Un iPhone o un smartphone común. ¿Pero para qué lo usamos nosotros, hermanos? Para ver memes de gatitos o videos y cositas así. Ahora, también tenemos la inteligencia artificial, ¿verdad? La inteligencia artificial es una herramienta excelente para el aprendizaje, cálculo y investigación. Incluso si le toman fotos de alguna urticaria o algo así, te la detecta y hasta te receta, ¿verdad? Casi que va a reemplazar a médicos. Y el otro día mi esposa y yo estábamos jugando 20 preguntas, ¿no? ¿Sabes lo que juego de 20 preguntas? Piensas en alguien famoso y te van haciendo preguntas así o no y la adivinas, ¿no? Y está bien entretenido. Usen ahí ChatGPT, aprovechenlo para eso. ¿Sabes? Tú puedes utilizar tu smartphone o la inteligencia artificial para lo que quieras, ¿no? Hay quien de verdad se compra el smartphone más nuevo, el último modelo, porque ay, qué bonito está, pero nomás lo utilizan para WhatsApp y Facebook. Y a veces la cámara, ¿verdad? Y ahí los que les gustan los teléfonos dicen, ¿cómo? Pero si tiene esta función
lo utilizamos, ¿verdad? Tal vez algunos acá dirán, ay, ¿a poco se pueden hacer esas cosas? También, por ejemplo, veía detección planetaria y cosas así increíbles, ¿verdad? Con el GPS y todo lo que tienen acá. Son unas cosas que de verdad me parecen geniales. Ahora, hermanos, ¿están de acuerdo conmigo en que puede existir un objeto poderosísimo con un potencial increíble, pero que muchas veces la gente lo utiliza para propósitos súper triviales como ver memes o como jugar jueguitos con ChatGPT? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, pues para Jesús así es la vida. ¿Ok? Para Jesús la vida, a veces nosotros la vamos a ocupar así como lo que sería lo equivalente a ver memes de gatitos. Porque muchas veces en la vida vamos a perseguir cosas que son un sinsentido. Hay quienes ven en el propósito de la vida simplemente disfrutar el día a día. Vives para trabajar, trabajas para vivir, uno que otro lujito por aquí y por allá, pero en realidad hay un vacío existencial que uno intenta llenar de una y otra manera. No, pues tal vez me compro el siguiente iPhone. O tal vez, pues no sé, mi casa se está cayendo, pero no sé, me compro un nuevo carro, lo que sea. ¿Por qué? Porque quiero darme algo que me dé satisfacción. Y tal vez persigo esas cosas, pero realmente no existe nada en eso, ¿verdad? Es un vacío, es un sinsentido, realmente no me está llenando. Algunos otros tienen más ambición, ¿no? Buscan ser sus propios jefes, siempre digo, los mentes de tiburón, ¿verdad? Que quieren construir su imperio. Trabajan, ¿verdad? Y tal vez trabajan con un propósito de un día no trabajar más. Que algún día sus riquezas le den lo suficiente para poder disfrutar la vida. ¿A quién se parecen? Y sabes, creo que para estos el gozo les dura un poquito más, ¿verdad? Porque uno mientras está persiguiendo una meta, goza. Pero al final, cuando llega uno a la meta, y no sé si se identifican con esto, de repente uno llega a cumplir sus metas y se siente vacío. Como que esto no me llenó. ¿Y qué creen que es lo que sigue? Otras metas. Y más dinero, y más recursos, y más cosas, y no estoy satisfecho con lo que yo tengo. Pero el vacío sigue ahí. Y habrá quien encuentre propósitos más nobles, ¿verdad? La ayuda social, no sé, trabajar en una ONG, el ambientalismo, salvar al mundo, popotes de papel, qué sé yo. Pero sabes, cada uno de estos propósitos son la manifestación de uno mismo. El disfrute de la vida, el mantener la vida. Y eso, hermanos, sería el equivalente para Jesús a usar un smartphone para ver memes de gatitos. Utilizar la vida para algo tan diminuto que estamos perdiéndonos el propósito más grande que existe. Pero Jesús en este momento nos habla de esto. Versículo 32. Perdóname, 23, repitiendo esto. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y procede a explicarnos justamente pues, cómo estas cosas que nosotros muchas veces nos esforzamos por obtener, como la comida y el vestido, realmente el Señor se las da naturalmente a la naturaleza. Y de la misma manera lo hace con nosotros. Y esto es como para expresar que si nosotros ocupáramos nuestra vida para mantener nuestra vida, estamos perdiendo el tiempo. Imagínense la frase. Yo vivo para mantener mi vida. Y Dios dice, tú no tienes que mantener tu vida. Ahí están los lirios del campo. No tienen que hacer nada y el Señor los sostiene. Y yo creo que es una verdad para nosotros. Podríamos argumentar un poco de esto. Hay pobreza, definitivamente hay pobreza. Pero yo lo he conocido y de verdad que he trabajado con gente acá que vive en la calle, con gente de lugares muy pobres en lugares muy recónditos de nuestra república. Y no he conocido genuinamente personas que sean tan pobres que el Señor pues no los sostenga de otra manera, ¿no? A menos de que haya una intervención humana en lugares de África, países de África donde hay una explotación increíblemente inhumana y ahí sí puede llegar a pasar. Pero realmente la naturaleza provee al hombre de lo que necesita. Estamos perdiendo el tiempo si estamos tratando de sostener nuestra vida por sostener nuestra vida. Porque existe algo mucho más importante que hacer con nuestras vidas. Versículo 31. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, nótese que justamente no es en consecuencia del trabajo para Dios y entonces Él les va a pagar. No somos motivados a buscar el reino de Dios para entonces obtener las cosas materiales. Más bien somos motivados a buscar el reino de Dios porque para esto fuimos creados. Por eso dice, no es la vida más que el vestido y la comida. Por supuesto,
el estilo de la comida secundarios. Lo primero es el reino de Dios. Y hermanos, es el propósito de la vida. Pero así como desperdiciamos el potencial de un smartphone, muchas veces lo hacemos con nuestra vida. No vemos memes de gatitos ni hacemos eso, ¿verdad? Pero ocupamos nuestra vida, nuestros talentos, nuestros esfuerzos, nuestro tiempo en cosas que el Señor ya ha prometido darnos naturalmente. Y nos perdemos de aquello que era lo único que tenemos en esta vida para lograr. ¿Sabes? Cuando lleguemos a la eternidad, ya no trabajaremos para alimentarnos ni para sostenernos. Solamente vamos a disfrutar. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Va a llegar un día en el que no vamos a tener que trabajar por la vida, no vamos a tener que trabajar por el vestido. No es que de repente ahí hay trabajos celestiales en los cuales uno trabaja para comprarse una mejor mansión celestial. Vivimos con el Señor y no existe nada más. Todo lo que acumulamos en esta tierra se va a ir. Solamente disfrutamos. Pero ¿saben qué no vamos a tener en ese momento? No vamos a tener la oportunidad de llevar el reino de Dios a las naciones. Eso es algo que solamente se hace en esta vida y nunca tendremos otra oportunidad para hacerlo. Estamos perdiendo nuestro tiempo en sostener una vida que irremediablemente el Señor en primer lugar sostiene, pero en segundo lugar un día se va a acabar y no tenemos control sobre eso. Y tal vez una pregunta que me gustaría hacerte el día de hoy es, ¿en qué estás gastando tu vida? ¿En lo que podría ser eterno? ¿O en lo único que podrías hacer en esta vida y que no existirá otra oportunidad? Extender el reino de Dios. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Persigues y persigues pero nunca alcanzas? Pones el típico pretexto de, ¿pero qué voy a comer? ¿Cómo me sostengo? Hermano, yo sé que esas son preguntas verdaderas para nosotros. Necesitamos comer, necesitamos vestir, y es bueno trabajar para estas cosas. Pero de acuerdo con Jesús, nuestro Padre ya sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Y la vida es mucho más que vestido y comida. Para Dios esto es secundario, no algo en lo cual invertir todas nuestras vidas. No es decir, no trabajen. No hagas de tu trabajo un ídolo para obtener las riquezas materiales, porque la vida es mucho más que eso. Y terminamos con el versículo 32 y 34. Les dije que hermanos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, ¿sabes cómo saber si tu tesoro está en el lugar correcto? Mira cómo inviertes los recursos de tu vida, tus fuerzas, tus capacidades, tu tiempo. ¿Trabajas meramente para sostenerte? ¿O dedicas toda tu vida a ello, esperando algún día llegar al descanso? Un descanso que perdona, pero te adelanto, hermano, nunca va a llegar. Si tú esperas algún día decir, bueno, yo ya trabajé lo suficiente y ya voy a poder descansar y voy a disfrutar, va a haber algo, hermano, tal vez enfermedades, tal vez el estrés te produjo algo, no lo sé. El descanso que realmente esperamos es en la eternidad con nuestro Señor. Y muchas veces en nuestras naciones se va a ver dónde está nuestro tesoro. El trabajo es necesario, hermanos, sí es necesario. El afán por el trabajo, eso no es necesario, eso es opcional. Tus conversaciones, tus preocupaciones, tu diligencia, gira todo alrededor de los afanes de este mundo. Hermanos, si siendo honesto puedes reconocer que la mayoría de tus recursos en esta vida están enfocados en las cosas de este mundo, déjame decirte que tu tesoro está en este mundo. Y si tu tesoro está en este mundo, también tu corazón. Y no puede ser de otra manera. Con tu boca tú puedes decir lo que sea, no, es que el Señor está en mi corazón. Pero si realmente en tu vida tú estás invirtiendo más en este mundo, perdóname, tu corazón no está en Dios, tu corazón está en este mundo. ¿Sabes, hermano? Al Señor le ha placido darnos el reino. Ese, hermanos, debería ser nuestro verdadero tesoro. Un tesoro eterno que no se corrompe, no se roba, no se acaba, porque Dios es quien lo otorga y no nuestras propias manos. Sin embargo, este es lo que veremos en esta vida. No veremos también en esta vida, sino que va a trascender la vida. Y ya hemos hablado de cómo Jesús tenía esto en mente como siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino entregó a sí mismo por nosotros. Bueno, sí, claro, y algunos dirán, pero era Jesús, ¿qué nos espera a nosotros? Es que la carne es débil, hermano.
yo necesito las cosas materiales y la verdad es que no puedo. Es algo que tenía un nombre en la antigüedad, que era el gnosticismo, ¿verdad? Separamos la carne del espíritu y eso en realidad no se puede. Pero el Señor nos ha dejado el testimonio de otro hombre, aparte de Jesús. No tan excelente como Jesús, pero tal vez más cercano a nosotros si posible, el apóstol Pablo, quien en Filipenses 3, del 7 al 8, hablando del prestigio que él tenía como en la posición, era interesante, él tenía prestigio delante de los judíos, pero tenía un oficio que le daba cierto prestigio también dentro de los romanos. Él era hacedor de tiendas, ¿verdad? Que era algo así como una especie de albañil o la gente hacía muchas cosas en tiendas, ¿verdad? Era algo bien remunerado. Y él en algún momento dice, todo esto lo perdí, mi posición como fariseo, mi posición como de la tribu de Benjamín, mi justicia, incluso tal vez podría estar pensando él acerca de estos atributos que él tenía como la posición sociopolítica que él tenía, y él dice en Filipenses 3, del 7 al 8, pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que para mí ha de ser importante y relevante, terrenalmente, lo tengo como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y hay unos hombres en la historia que han estado dispuestos a dar su vida para ganar a Cristo. No sé si ustedes conozcan al misionero Jim Elliot, un misionero muy famoso. ¿Sabes de dónde era Mike? ¿De dónde era? De Ecuador. No sabemos de dónde era, Estados Unidos, pero era de Estados Unidos, y se fue a Ecuador con los Aucas. Y él me parece que tenía 27 años cuando él viajó a este lugar y pues lo mataron, ¿verdad? Estando ahí predicando el evangelio. Posteriormente esta muerte se tradujo en que aún creo que sigue hasta la fecha una de las personas que lo mató y es el pastor de la comunidad. Todos se convirtieron a Cristo por unos viajes y esa muerte fue lo que llevó a esas almas a Cristo. Y muchas personas le decían, es que eres tonto, vas a perder la vida, ¿verdad? Vas a perder la vida, vas a perder todo lo que tienes y ¿en qué lo vas a perder? Y él tiene esta frase que me encanta, ¿verdad? Que me va a ayudar a leer. Lo que no puede pretender, para ganar lo que no puede pretender. No es todo lo que retiene, lo que pierde, perdón, lo que no puede retener. ¿Qué es eso que no podemos retener? Vida. ¿Quién puede aquí retener su vida, hermanos? ¿Y saben qué no podemos perder? Los tesoros celestiales que vienen cuando participamos del reino de Dios. Y eso no se puede perder. Es la misma conclusión de Lucas 24, que ya estudiamos. Porque el que quiere salvar su vida, lo que ve, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, lo invisible, ese ese la la salvará. Hermano, en esta vida visible, lo más real que existe son las cosas invisibles de Dios. Hace rato cantábamos, ¿no? Permíteme, Señor, ver mucho más allá de lo que puedo ver. Es el lugar donde la vida se ve como es en verdad. Qué raro, ¿no? Porque nosotros pensamos que lo que vemos es lo que es verdad. Pero desgraciadamente en esta vida lo que vemos nosotros, lo que tenemos y lo que pensamos que es más real, en realidad es tan efímero. Un día se va a esfumar. Y lo que va a permanecer es el testimonio que Dios puede dejar a nuestros corazones, porque se trasciende la eternidad. Y ahora sí terminamos. Más de lo cansadísimos estábamos todos los días por acá. De nuevo culpen a David, ¿verdad? Pero yo les quiero decir algo. Este pasaje es muy importante. Muchas veces cometemos el error de preguntarnos incluso cuál es el propósito de la vida. No sé si les pasó a filosofía, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Qué cosa más triste pensar en que el propósito de la vida sea sostenerse a sí misma? Es como un ciclo interminable de nada. Pero ¿qué tal que la vida tiene un propósito eterno? ¿Qué tal que lo que podemos hacer aquí es el único lugar donde lo podemos hacer? ¿Qué tal si en la eternidad no vamos a poder predicar el evangelio ni llevar a personas al conocimiento de Jesús? No es que tal
disfrute como nunca hemos tenido en la vida. Pero lo que podemos hacer en esta vida es buscar el reino de Dios y su justicia. Queremos confiar en esto. O vamos a vivir encerrados en esta especie de matriz de la cual no salimos y no tenemos ningún propósito. Vivir en una realidad virtual. Yo tengo muchos ejemplos de tecnología. Pero en la vida no puede ser nada. Yo quisiera que nosotros tomemos la decisión de a partir de este día dar un propósito diferente a nuestras vidas, uno eterno. Uno que no persiga el humo que tenemos en esta vida. Hegel decía el predicador en Eclesiastés, humo, algo que se esfuma. Y que más bien busquemos los propósitos eternos de Dios. Que dentro de nuestro trabajo, sí lo veamos como trabajo, pero que no sea un afán por el dinero. Que busquemos cómo con ese trabajo sumamos al reino de Dios. Con el trabajo podemos sumar al reino de Dios. Testificando a nuestros compañeros, bendiciendo a personas, ofrendando si quieren. Pero lo importante es que el enfoque sea apuntar hacia el reino de Dios y no a los humanos de este mundo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día, Señor, por este